Está en línea José Luis Ferrari. José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va, Fabián? Vos sos abogado de Carmen, de la familia de Carmen Sorsoli, la víctima. De Carmen. Sí, de la víctima. De la víctima, sí. Hoy Hugo Marietá nos dijo al aire de que es altamente probable que Liliana Vargas resulte inimputable y no vaya presa. Yo me inclinaría, todavía esperaría la pericia que se va a realizar al efecto. Yo creo que dista de ser inimputable, por el contrario, creo que Hugo es una personalidad agresiva, pero a mi entender, con los elementos que cuento hasta el momento, que es lo que me refiere la familia, lo que me refieren los vecinos, es una persona virulenta, pero de ahí a la inimputabilidad, bueno, habrá que determinar. Pero no presenta, al haber hablado Susana, ¿no?, la hermana, donde dice que esto lleva años. Que es esquizofrénica. ¿No es una esquizofrénica, una forma de psicosis que lleva años? Que inclusive estuvo internada y tratada por el doctor Matera. Ahí lo tenés a Enrique, él te podrá ilustrar con más claridad. Yo creo que hay que ver si esa patología que presenta esta mujer alcanza para que no comprenda la criminalidad del acto. O sea, vos como abogado de la familia no aceptás así la inimputabilidad, vos querés verla. No, y quiero verla, quiero que se haga un pronunciamiento médico. Civilmente no está inhabilitada, de hecho no hubo ninguna. Si fue tratada con un tratamiento ambulatorio, nunca. No, tengo entendido que estuvo internada con Matera y que la madre la fue entre comillas a liberar. Sí, pero perdón. Ni fue interdicta civilmente. Pero perdón, una cosa, esta persona mató, huyó, se escondió. Sí. O sea, cuando huyó y se escapó, sabía que había hecho algo malo. Claro, o sea, era consciente de la criminalidad del acto, que es un requisito de la imputabilidad. La actitud posterior al hecho creo que marca claramente que ella tenía muy claro lo malo de su acto, como decimos nosotros, tenía conciencia de la criminalidad del acto. Más allá de ello, en principio... tenía un documento falso. Por supuesto. No está incluida en un 141 previamente o en un 152. No está declarada ni hábil ni incapaz previamente. Pero igual. Independientemente de eso. Ahora, hay un error. Todo enfermo, toda persona con un diagnóstico de psicosis, hay que diferenciar la clínica psiquiátrica de la psiquiatría forense o de la cuestión legal. El artículo 34, inciso 1 dice que al momento de los hechos, no era capaz de comprender la criminalidad del acto. Yo creo que... Y esto no es que la esquizofrenia per se inhabilita. En realidad, si en ese momento, por un brote alucinatorio, yo imagino que hay una invasión de piratas que caen del cielo, y lo puedo demostrar, es una cosa. Ahora, si yo padezco una esquizofrenia, estoy tratado y demás, soy plenamente consciente o tengo un grado de conciencia. Por eso el artículo no es patológico, sino que es un artículo legal, ¿no? Sí, y aparte un detalle no menor. Cuando la rematan, le dice, vos te tenés que morir. Claro. Y le pega 2 tiros en el pecho, vuelve a buscar la cartera, sale a la calle y la remata. La remata. Y cuando la remata le dice, vos te tenés que morir. Ahora, entonces... Quiso matar y mató. Claro. Quiso matar y mató. Absolutamente. Claro. Lo cual no es alucinatorio, no es delirante. Es decir, lo delirante, lo alucinatorio tiene otro relato, tiene otra Ahora, ¿no es esquizofrénico que yo, ante una diferencia porque mis perros ladraban o producían mal olor, mi reacción será matar a otra persona? Por eso digo, no es la esquizofrenia, uno de los rasgos de la esquizofrenia es la desproporción en mi reacción. Desde ya, pero por eso digo, la ley claramente, la ley afortunadamente está hecha por legisladores, no por médicos, dice, no, si usted es esquizofrénico se salva, si usted es oligofrénico se salva. De hecho, la oligofrenia tampoco es inimputable. Cierto grado de oligofrenia lo transforma en inimputable, una oligofrenia grave. La esquizofrenia, que en ese momento está activa, un cuadro de psicosis activa, en ese momento que sea claramente demostrable, en el que yo no me pude dar cuenta objetivamente, por mi modus operandi y demás, de los actos, ahí sí posiblemente se puede aplicar la inimputabilidad. Pero es un hecho legal, no un hecho médico. Supongamos, para entender todos, que fuese declarada inimputable, sede penal. ¿A dónde la alojan y cuánto tiempo?
No, se le pone una medida de seguridad, que es la que marca el artículo 54, ahora hay una ley, que es la ley de salud mental, que es la 2657, si no me equivoco, y marca unos ciertos parámetros para internar a una persona, dentro de qué medios, cómo, respetando los derechos humanos, bueno, toda una serie de parámetros para la internación, hasta tanto se cure. Sí, ¿y cuánto es el hasta tanto se cure? Eso lo dicen los profesionales ¿Y eso de la que salud puede ser mental. un mes, un año, un siglo, una década? No, se vuelve a realizar pericias posteriores, pero en realidad, si entiendo dónde vas, obviamente es menor en carga, es mucho menor en carga penal. O sea que podría estar presa, perdón, tampoco detenida. Internada. Recluida. No, bajo una medida de seguridad. Recluida en un instituto de salud mental un año, 2 o 3. Pero bueno, pero porque no entra dentro del grado de... 3 años puede salir. O sea, no le cabe la pena porque no se la puede... No se la considera no se la puede culpable. punir, no se la considera culpable. Está bien, pero no solo eso me queda claro. Mi preocupación es cómo le explica José Luis a la familia de Carmen Sorsoli que esta mujer puede estar libre de vuelta. Yo creo que José Luis le puede decir a la familia de Carmen Sorsoli que esta mujer no es inimputable. No, claro. Yo Pero estoy si a alguien le convencido. cae inimputable, Apelará, yo creo que podrá apelar y sí, que no... José Luis. Para mí es imputable, es perfecta. Y aparte te garantizo por qué es imputable. Porque quiso matar y la remata. Vos tenés que morir y la mata. A ver, se da la fuga, se lleva un documento falso, desmiente que es la persona que estaban buscando. Hay elementos que hacen presumir de que es una loca que se hace la loca. A ver, trazar paralelo con el conductor del tren, que también se hace el loco, que no recuerda, evidentemente sabe lo que dice para direccionar una línea de defensa. Está bien, pero yo tengo miedo, viste, la justicia es tan rara en Argentina. No, pero aparte, bueno, la justicia tendrá que explicar las intervenciones que pudo haber tenido a nivel preventivo de poner a resguardo a esta persona para que después no produzca. ¿Y cuántas veces la justicia la puso a resguardo? Nunca. Ninguna de las... ¿Cuántas veces alguien acudió ante los llamados de los vecinos que alertaban de que esto podía pasar? Ese es otro tema. ¿Por qué no hay justicia vecinal, justicia de proximidad ante actos que se llaman de incivilidad? A ver, si hubiese estado esto, no tenés la anestesista que valió el auto, que tenía 42 hechos anteriores, no tenés este caso, porque si hubiese una justicia vecinal que actuó en su momento en la provincia de Buenos Aires, había algo que llamaba casas de justicia, que era que se actuaba como mediación. La mediación penal existe, pero para delitos, no para este tipo de cuestiones, no porque el perro me molesta, porque el señor tira un tiro al aire. Entonces, entre comillas, ningunear estas cuestiones, o van a ir al lugar equivocado, porque en un municipio no se lo pueden resolver. Harán una contravención, un acta, pero no pueden hacer lo que se llama la justicia vecinal. Cuanto menos la intimidación pública con un arma de fuego la podía haber llevado a una mediación. Sí, está bien, pero volvemos. Si vos tenés un juez de proximidad, cosa que existió y que en la época, en la gobernación de Felipe Solá existió esto. Bueno, para todo esto, José Luis, no sé si sabés que Susana Vargas fue al lugar en Villa Bosch. ¿Sabías? Sí. Y se desmayó. Mirá las imágenes, miremos las imágenes. Es una loca, es una loca. La hermana de Liliana decía que vivía en España. Llamaba a la casa. Pero sí, vivía en Villa Langostura. Por eso, pero tenía tanto miedo por la hermana que decía que se había ido a España. Llamaba y le decía, te estoy llamando desde Esto va a estar, España. este material completo va a estar ahora con Chicha a partir de las 22. Ya no quiero la cosa. Terrible, terrible. Ahí estaban los 17 perros. Claro. Bueno, pero todo esto te voy a insistir. Si vos tenés algo que contenga esto con anterioridad, no llegás. Esto no, a ver, tenemos audio ambiente, a ver. Sabés que eran hermosos, están de años acá, yo me los quería... Qué golpe para una mujer tan... Una ambulancia, una ambulancia. Urgente, por favor. Una ambulancia, por favor. Por favor, una ambulancia. Urgente. Una ambulancia, por favor. Una ambulancia, urgente, por favor. ¿Ya llamaron? Gracias.
Acá Enrique se desmayó. Sí, es una crisis de angustia con obviamente manifestación psicosomática. Susana Vargas, la hermana de Liliana. Hola, hola. Acá me dice la producción también que el olor aparentemente que de la casa era tremendo, nauseabundo. Bueno, vos sabés que a mí me está mandando mensajes Hugo Maritán. Sí. Y me dice que justamente el estado de la vivienda indica el defecto esquizofrénico que tiene la dueña de la casa. Y que además, por ejemplo, hablándole de si es imputable o no, me dice que es imputable pero que queda en resguardo psiquiátrico, que ese de rematarla a la persona, a la víctima, la remata por delirio paranoide y que además queda internada por ser peligrosa para terceros en este caso. Ese rematarla precisamente indica la profundidad de la psicosis. Esto es lo que me manda Hugo Maritán. Que eso es lo que él, al menos... Siguiendo las teorías que siempre hemos hablado en el caso Mangieri, Hugo Maritán firmaría una esquizofrenia, una imputabilidad, y Enrique de Rosa no firmaría una. Adhiero a Enrique. Hay dos áreas. Yo creo que son dos áreas. Una es la clínica psiquiátrica y otra es el área forense. Es cierto que la misantropía, ya lo escribió Molière, es decir, acumular cosas es signo de defecto esquizofrénico. Sí. Ahora, imagínense ustedes los pobres abogados y jueces, si cada persona que está alterada le tuviesen que dar causa penal, no habría cabida. La ley, el artículo 34.1, insisto sobre esto, es decir, es como hablar de abuso. El abuso es, las juntas médicas en el caso Mangieri, ¿no? Los médicos damos datos, pero quien determina el delito de abuso es un juez, no es un médico. Sí. En el caso del 34, inciso 1, el médico dice algo. Ahora, quienes hemos escrito de jóvenes torpemente a un juez, está incurso dentro del 34 inciso 1, normalmente el juez le dice, mire, venga, de Rosa, espere que yo le cuento. Usted cuénteme lo que es, el artículo se lo pongo yo. Es decir, el que determina... El que determina la imputabilidad es el juez. El juez. Uno le dice, mire, tiene esto y esto, y supongo que al momento de los hechos no estaba una psicosis en estado activo. Una psicosis crónica no está establemente activa, sino evoluciona también por bufés, por momentos. En el área delictiva, a diferencia de la clínica, por eso está bien lo que él dice desde la clínica, pero en el área delictiva es si en ese momento esa persona pudo comprender o no, no si generalmente está más o menos mal. Claramente dice, al momento del hecho ya haya comprendido la criminalidad del acto. Si no, no habría esquizofrénicos detenidos. Y aparte algo muy claro, lo que decía recién Enrique es cierto. Todos los peritos son auxiliares de la justicia. Absolutamente. Y lo que dicen no es vinculante para el juez. Eso sí, José Luis en línea. Eso es algo importante que hay que saber. José Luis. Claro, el juez es el que determina, determina los alcances del 34 inciso primero. A ver, la mujer, independientemente de lo que diga Hugo, civilmente o clínicamente tal vez hay que internarla, tiene que estar bajo tratamiento, bueno, eso lo determinarán los médicos. Pero lo concreto y claro es que quiso llevar adelante una acción, esta es, y terminar la disputa que mantenía con su vecina a raíz de los perros, matándola. Dijo, yo te voy a matar y te mató. Y terminó la historia. José Luis. Comprende lo que hace y quiere la realización de un tipo objetivo. ¿Qué quiso hacer? Quiso llevar adelante la acción de matar. La mató. Sí, José Luis, aparte ya tuvo en todo momento el dominio del hecho, tanto en la previa, en el acto y en el escape. Exactamente. Toda la parafernaria que arma para ausentarse de su domicilio y darse a la fuga, habla de una persona que tiene cierta estructura mental para poder eludir la acción de la justicia. Al menos en ese momento, José Luis, que por eso creo que las leyes están a veces muy bien escritas. Empieza al momento del hecho. Entonces, el eje central es si en ese momento. No decís otra cosa. Claro. En general los artículos se redactan de esa manera, hacen hincapié, hoy el tema de la violencia de género, lo primero que se establece, el articulado, establece el eje directivo por donde va a ir. Cuando dice al momento del hecho, no dice si esa persona tuvo en algún momento una patología o la tiene
pero en ese momento no. Que es el caso concreto hoy de la persona que comete un delito en la vía pública, alcoholizado o bajo efecto de drogas. Ese efecto de drogas crónico hay que ver si bastó para que no se diera cuenta de la magnitud del hecho. Incluso hay gente, el derecho marca algo que se llama actio liberi in causa, para que se entienda que es yo me drogo, claro, o tomo y voy y mato. Tengo el interés de matar. Me pongo en un estado de inimputabilidad y lo hago. Sí, En consecuencia, quedaría inimputable. Si se demuestra que yo me puse en el estado de inimputabilidad... Deme un caso clásico de inimputabilidad. Lo que te estoy diciendo, me pongo borracho... No, pero alguien que los jueces acepten. Y una oligofrenia profunda. Por ejemplo, la epilepsia no la aceptan. Por ejemplo, caso concreto. Por ejemplo, el caso más clásico de la historia argentina, el petiso orejudo. Exacto. No era un asesino serial. Cayetano Santos Godino. Cayetano Santos Godino era un sujeto gravemente alterado. Sí. La historia es fascinante desde lo criminológico, con lesiones cerebrales. En ese momento no había imágenes y demás, microcefalia y demás, que la gente que recuerde, él fue examinado por Domingo Cabret, que después de la colonia Monte de Oca quedó de ahí. Y Cayetano Santos Godino tenía un coeficiente intelectual bajo y era un impulsivo. Esos sujetos son inimputables. Ser oligofrénicos, padecer un retraso madurativo, vamos a ponerlo en términos más correctos, es justamente a veces muy usado, o los trastornos de personalidad. Los trastornos de personalidad no son imputables. Ahora, un trastorno de personalidad y el sujeto a su vez hace esto, que es lo que habitualmente le dice un detenido. No, me puse consumí antes, sabiendo que voy a cometer, que fue los varios casos que ocurrieron últimamente, saben que manejan un poco el tema, se alcoholizan, toman una serie de pastillas para pero igualmente guardan conciencia. ¿Y cómo sabe uno de la conciencia? Por el modus operandi, por la modalidad delictiva. Por ejemplo, en los casos de femicidio, en el cual se quema a la mujer, conseguir el combustible, varias veces se utilizó emoción violenta, se utiliza de todo. Bueno, conseguir el combustible, ir a armarlo, lo demás, no es un cuadro de automatismo mental. El automatismo en general es un acto corto y limitado. Entonces, ahí no es inimputable. Si el sujeto en ese momento imagina que está defendiendo a su familia y empieza a tirar para todos lados y uno de esos tiros le pega a uno de sus hijos y está alucinando y se sabe que alucina, bueno, puede ser un caso de inimputabilidad. Estamos de acuerdo, pero el tema siempre lo que se tiene que ver es si tenía o no el dominio del hecho y, como bien dice José Luis, si quería realizar el acto... Hay un dato que yo estoy con José Luis, que es el tema de que se escapó. Absolutamente. Y que cuando la detienen dice que no es que ella, que entrega documentos falsos. Entonces sabía que había hecho algo malo. Que es consciente que había hecho algo malo. Vamos a hablar en términos de barrio. Sabía que habías hecho algo malo. Totalmente. El coreano del colegio en Estados Unidos. Pero vos sabés que los locos miran televisión y aprenden de las cosas que escuchan y saben lo que tienen que decir. Esta mujer puede tener un cierto trastorno que evidentemente lo tiene, su estilo de vida marca marca esta circunstancia. Tiene electrificado el perímetro de entrada a la casa, cómo tienen los animales. Y contame una cosa. A preconizar la ¿Y el maquinista que leíste la indagatoria? El maquinista está muy bien direccionado por una muy buena abogada, que es la doctora Corbacho, que sabe mucho de los estragos de los trenes. Tengo un dato sobre eso. Que está direccionado, me parece que creo que selectivamente tiene recuerdos, otro no los tiene. José Luis, vamos a cambiar de tema, le digo a la producción. ¿Cuál es la prueba que estábamos esperando del accidente del sábado? Les corrige. ¿Cuál era? Acá, profesor. Acá. El disco rígido. Acá, alumno varón. El disco rígido. Acá, el disco rígido. El disco rígido. ¿Qué pasó con ¿Escuchás, José Luis? Sos un chupamedia, No me escuchaba. ¿Cuál era, José Luis, la prueba que estábamos esperando? El disco rígido. ¿Qué crees que pasó? Lo soplé yo. El disco rígido se lo sacó el hombre. ¿Qué crees que pasó con el disco rígido? El disco rígido, yo entiendo que el hombre ya lleva pretextado con unas herramientas que había... No, alumno. Tiene un daño irreparable y no se puede leer. Estaba escrito. Bueno. Fíjate, el maquinista declara y no se acuerda nada. Pero se acuerda todo antes y después, pero ahí nada.